Bueno, hoy es 4 de junio de 2025, 6:00 de la tarde, una nueva edición de la Asociación Abogado del Fuero, esta vez anfitrionada por Tomás Rodríguez Aló, director de la Comisión de Derecho Individual, con la presencia de un gran colega que respeto mucho a nivel personal, con una gran trayectoria en el fuero. A él no le gusta que le haga esta presentación, pero la tengo que hacer, que es el doctor Diego Tosca. ¿Y por qué lo digo esto? Porque la abogacía tiene varias fases. Una de ellas es la académica y otra es la de la trinchera, la cotidianeidad del litigio. Y el doctor Tosca reúne ambas cualidades, lo que no es poco. ¿Bien? Y lo que para nosotros, como decimos siempre en nuestra asociación, los abogados que trabajamos de abogados, sentimos que nos legitima, sin desmerecer a quienes no lo hacen, el ejercicio profesional, ¿bien? Porque acá mayormente somos litigantes. Y vamos a tener entonces la visión, no obstante académica, de un abogado que litiga. Entonces, la visión sobre determinadas cuestiones de un abogado que litiga es lo que nos aporta a quienes litigamos un valor agregado excepcional. Se encuentran presentes el día de hoy el doctor Facundo Castro, secretario general de la Asociación de Abogados del Fuero, y la doctora María Agustina Elías, directora de comunicación, vocal de Abogado del Fuero y secretaria del Instituto de Derecho del Trabajo de la Capital Federal. Sin mayores preámbulos y por supuesto agradeciéndole enormemente su generosidad de compartir su conocimiento con nosotros al doctor Diego Tosca, le cedo la palabra al doctor Tomás Rodríguez Aló, profesor de la Universidad de Buenos Aires y director de la Comisión de Derecho Individual del Trabajo de Abogado del Fuero. Un abrazo fuerte a todos, le paso la palabra a Tomás y que disfruten de esta charla de hoy que va a ser impresionante. Muchas gracias, Nahuel. Bueno, en primer lugar, la verdad que es un verdadero honor estar hoy con una charla por el doctor Tosca, quien fue docente mío en la maestría de Derecho del Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. En una oportunidad, en una materia que estaba cursando con el doctor Mario Ackerman, el doctor Tosca se asomó por la puerta a hacerle alguna pregunta a Mario y siguió. Y interrumpió la clase Ackerman para decir, ahí va un buen abogado laboralista. Lo cual, imagínense, para alguien de la talla de Mario Ackerman, que es un profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, tenga ese concepto bien merecido de Diego Tosca, habla a las claras de el nivel del expositor que hoy tenemos aquí con nosotros. Así que gracias, Diego, para mí es realmente un honor tenerte acá. Te voy a presentar muy brevemente. El doctor Diego Tosca es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho del Trabajo y Derechos Humanos de la Universidad Castilla-La Mancha, es profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo, de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral, La UCA y otras, es publicista, ex secretario de la Justicia Nacional de Trabajo y abogado laboralista. Diego, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias Nahuel, muchas gracias a toda la gente de la agrupación y bueno, y a las que están y los que están escuchando este rato de provocaciones. Recién mencionabas a mi amigo Mario Ackerman, lo tomo como las palabras de un amigo, soy realmente amigo íntimo, diría, de Mario. Estuvo almorzando acá el sábado en mi casa donde ahora estoy. Antes de irse a Berlín, él vive mitad del tiempo, o regula, digamos, su estadía en Buenos Aires y en Berlín y estuvo hace unos días acá, así que son las palabras de un amigo. Pero sí, orgullosamente, y agradezco muy especialmente a Nahuel haber subrayado de alguna manera mi calidad de abogado laboralista, digo mi calidad no buena o mala, sino mi actividad como abogado laboralista, porque hace 20 años que hago esto. Yo estuve muchos años en la justicia. Ahí en la presentación que recién hizo Tomás mencionaba, fui 10 años secretario de un juzgado, y perdón, señalo esto no para ser autorreferencial, sino para empezar diciendo algo con lo que acá también concluya, ¿no? Con los cuentos borgianos, empezando y terminando a veces por el mismo lado. Esta es una tarea a la que emprendemos los agentes jurídicos, así lo llamo, mancomunada. La mesa de entrada siempre la tomé como funcionario judicial y también como abogado, y eso espero como un puente, digamos, no como una frontera, como un lugar de tránsito hacia la justicia y de la justicia hacia el contacto con la realidad, con el justiciable, con la problemática llamada a entender. Acá vamos a hablar hoy, les decía que cito a Mario Ackerman diciendo que voy a intentar provocar algo en ustedes, espero lograrlo,
porque respuestas no tengo demasiadas. Una nueva normativa, la ley 27742, que no hace otra cosa que reflejar un acto autoritario en el sentido estricto del término, ¿no? En el sentido de la Real Academia. No lo busqué, pero sabemos que un acto es autoritario cuando es impuesto por una autoridad de modo en general unilateral, sin debate, sin consenso, y así surgió la llamada reforma laboral. Yo voy a hablar de un aspecto nada más, que es el relativo a la relación de dependencia, a las situaciones de dependencia, y de los dos lados, de alguna manera, del lado del trabajador y también desde un cierto desdibujamiento de la calidad de empleador, que se presenta a partir de la ley 27742, pero como todas y todos saben, tuvo su origen en el decreto 70-2023, que en el capítulo cuarto, en su capítulo cuarto se encuentra suspendida su aplicación, desde mi criterio, para todo el país. Hace unos días, unas semanas atrás, estuve en una actividad académica, una charla que di en Córdoba, en Río Cuarto, y algunos no disertantes, gente del público, me decía que no compartía esto, que el DNU está suspendido para todo el país. Bueno, yo creo que sí, porque y esto vale también para la sentencia que reciente, empiezo con algo también novedoso porque muy reciente, ¿no? El juzgado 3, creo, de Moira Fuyana, que acaba de habilitar la vía del amparo planteado por la CGT respecto del decreto 340 en vinculación al derecho de huelga, a las serias restricciones al derecho de huelga. Estas acciones que desarrolla la CGT tienen un alcance nacional, la personalidad de la CGT es nacional, los procesos tienen una suerte podríamos verlo, ¿no? Como un proceso colectivo, ¿m? Y una sentencia del juzgado 69 de José Ignacio Ramonet del 9 de mayo del año pasado, del 9 de mayo de 2024, con motivo de una medida de fuerza donde se planteaba alguna cuestión vinculada con las guardias mínimas. Dijo expresamente, y esa sentencia está firme, que el DNU se encuentra suspendido para todo el país. En la sentencia de la Cámara, de la Sala de Feria, de la Cámara de Operaciones del Trabajo, el 30 de enero del 24, está recurrida con extraordinario ante la Corte y el recurso fue concedido con efecto devolutivo. Por lo tanto, tiene efectos esa sentencia. Entonces todo lo que proviene del DNU por el DNU está suspendido, se mantiene suspendido. Pero en las cuestiones referidas a los sujetos del contrato de trabajo, las novedades fueron recogidas sin debate alguno, por la ley bases, por la ley 27742, con vigencia a partir del 9 de julio del año pasado. Cuando Nahuel generosamente invitó a participar de esta charla y bueno, pensamos algún tema, se me ocurrió transmitir este porque hace a la esencia, al ser de las relaciones laborales. Si la reforma no es muy extensa, pero sí muy intensa e insisto con el término provocativa, da en la línea de flotación de... No puede ser. Ah, bueno, perdón, leí un cartel ahí y me distraje, perdón. Les Tranquilo, decía, la reforma son es... avisos que ponemos nosotros, nada más. Sí, sí, está bien, no, 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 por eso no, entendí que la lógica en todo caso, por supuesto, creo que lo conocen los participantes, por supuesto, estoy abierto a las preguntas que quieran formular, por una cuestión de orden nada más, cuando termine esta primera intervención de mi parte, ¿eh? Entonces no me detengo con los carteles que aparezcan. Les decía entonces que la reforma, en lo que hace a los sujetos del contrato de trabajo, es muy intensa y da en la línea de flotación, poniendo en crisis la calidad de trabajador y buscando desvirtuar, fragmentar indebidamente la calidad de empleador. Es decir, las dos caras de la moneda. Entonces, afecta decididamente el contrato de trabajo, afecta las dos orillas, la orilla que llamamos trabajador y la orilla que llamamos empleador, o que debería llamarse empleador. Y como si eso fuese poco, hace un momento hablaba de puentes, tira abajo el puente con el cual el legislador facilitó el recorrido entre esas dos orillas, el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que no define el contrato de trabajo, sino que establece una presunción gravitante para permitir comprobar la existencia de contrato de trabajo
en situaciones o grises, discutidas o fraudulentas. Y en nuestra realidad cotidiana, estas últimas, en los casos de discusión sobre la existencia o no de relación de dependencia, abarcan quizá el 80, 90, 95% de los casos. No existe una verdadera discusión, una genuina discusión sobre la figura del trabajador en la mayoría de los expedientes que tramitan en la Justicia Nacional del Trabajo, en el Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, y me atrevo a decir sin conocerlo, pero no, entiendo que no es diferente, en los tribunales de todo el país. Lo que, lo que hay es mucha irregularidad, mucha precarización, mucho ocultamiento de la calidad de trabajador, y por eso una presunción que desde hace más de 50 años, 51 años, de 1974, funciona como puente de oro para facilitar con razón, y enseguida cuando me ocupe del artículo 23, aunque sea unas palabras, voy a tratar de demostrar por qué con mucha razón, la existencia de contrato de trabajo. La LST, la Ley de Contrato de Trabajo, no define a la dependencia. No contiene un artículo, menos varios, que se refieran a la descripción de la relación de dependencia, decirnos acá hay dependencia y acá no. Y tal vez sea sabio esto. Centeno, el inspirador de la LST, Norberto Centeno, abogado laboralista, como muchos habrán desaparecido, no, más que desaparecido, eh, secuestrado por la dictadura y aparecido muerto el 7 de julio de 1977 en Mar del Plata, sojuzgado por la dictadura cívico-militar. Pensó la LST en términos muy prácticos, muy didácticos, no solo justo de acuerdo a los parámetros de justicia social que imponían ya en aquel tiempo los tratados internacionales, la doctrina social de la Iglesia y a partir de 1994 nuestra Constitución. Por lo tanto, cuando se rechaza la justicia social como aberrante, se está rechazando la Constitución Nacional, pero bueno, quien desde la máxima magistratura a veces livianamente señala esto, en muchos aspectos no respeta aparentemente la Constitución Nacional, no lo dice la justicia, al invalidar, por ejemplo, los decretos de, titulados como necesidad de urgencia que suprimen prácticamente el derecho de huelga. Entonces, a la luz del sentido de justicia social y del estado de bienestar que obliga la Constitución y que obliga los valores sociales vigentes desde por lo menos fines del siglo XIX, principio del XX, Centeno en la LST instrumentó un organismo protector sin necesidad, esto quería decir, de definir la calidad de dependiente. Lo que hace es mencionar la dependencia como un elemento del contrato de trabajo. Lo menciona en el artículo 21 cuando habla bajo órdenes de, cuando define el contrato, en el artículo cuarto cuando define qué se entiende por trabajo para esta ley, en el artículo 27 cuando habla del socio empleado, cuando hace ver que la calidad de socio no es contraria a la posibilidad de que a su vez sea empleado, subordinado. Varias normas del LST hablan de la subordinación o de la dependencia sin definirla. Y tal vez sea una técnica jurídica muy acertada, nada menos que el legislador civil, Vélez Sarsfield, en 1871, decía que el legislador no debía definir la institución, sino regular, solamente regular, lo decía en la nota al artículo 499 en materia de obligaciones. El legislador debe regular cuáles son los efectos de las obligaciones solidarias, de las obligaciones simplemente mancomunadas, pero no describir qué es la solidaridad o qué es, no sé, el pago, sino regular sus efectos. La ley llamada Ley Base, la 27742, desde el lado del trabajador de la primera cara de la moneda, viene a formular tres modificaciones sustanciales pretendiendo crear figuras que compiten con la calidad de trabajador protegido. ¿De qué modo compiten? Dando un traje, un ropaje, una figurita a quien necesita valerse del trabajo de un tercero para que no sea considerado trabajador. Pero este mal que hizo la ley Bases
no lo hizo, desde mi punto de vista, bien. Lo hizo mal, lo hizo confusamente, lo hizo livianamente y nos permite a los agentes jurídicos, a las abogadas, a los abogados, a los tribunales, cuanto menos minimizar los efectos de esta reforma. Las tres normas con las cuales se modifica o se pretende modificar la calidad del trabajador son, en primer lugar, el agregado al artículo 2, el agregado de un apartado, el apartado cuarto del artículo 2. Luego, el artículo 97 de la Ley Bases, referido a los colaboradores. Y en tercer término, la modificación del artículo 23. Voy a hacer algunos apuntes, a transmitir algunos apuntes de cada una de estas normas en este orden y para demostrar desde mi punto de vista o transmitir por qué creo que las consecuencias pueden reducirse a niveles casi de, diría, de no posibilidad práctica de aplicación de estos dispositivos, de tornar estéril la modificación, de tornarla estéril, y sin necesidad de recurrir al camino de la inconstitucionalidad, que sé que algunos colegas, compañeros que analizan el punto, dicen, bueno, estas normas, por ser regresivas ya, son inconstitucionales, por violar el principio de progresividad. Este es un tema debatido y no me conformaría con eso solo. Empezando por el artículo 2. Se agrega un apartado, como ustedes saben, en el artículo 2, un apartado cuarto, diciendo que esta ley, la LST, no se aplicará a a las contrataciones de servicios, de obras y demás reguladas por el Código Civil y Comercial. Bueno, lo primero que cabe señalar es que esto no es en rigor una norma jurídica, casi un postulado doctrinario. Y si lo no es una norma jurídica porque no establece un antecedente y una sanción, como definía Kelsen en la norma jurídica. Lo que dice es, esta ley no se aplica a relaciones autónomas. Sí, ya lo sabemos eso. No hace falta que nos lo repitan. ¿Y por qué lo repite? ¿O por qué? O más que repetirlo, ¿por qué lo introduce el legislador? Bueno, en primer lugar, no es absolutamente novedoso. Sé que hay mucha gente joven, pero lo que voy a señalar no es tan antiguo. En el año 2017, un proyecto de reforma laboral del entonces presidente Macri, que también incorporaba un cuarto apartado en el artículo 2, eximiendo de la aplicación del LST, excepcionando, mejor dicho, creando una cuarta excepción. Saben que las tres restantes es el personal de casas particulares, los trabajadores del sector público, nacional, provincial o municipal y los trabajadores agrarios. Bueno, creando una cuarta excepción para las personas, para los profesionales que presten sus servicios en forma habitual para un sujeto del cual reciban el 75%, creo que se disponía de sus ingresos. Estaba pensando fundamentalmente en profesionales que brinden sus servicios en forma habitual y general a un solo dador de trabajo. Esa reforma no tuvo éxito, no alcanzó estado legislativo siquiera, y ahora sí se insiste con esto con consagración legislativa. Las figuras del Código Civil y Comercial que en el 2015 fueron impuestas con la misma intención también, porque claramente una primera que voy a mencionar, que es la del agente de comercio, compiten con situaciones de dependencia típicas, como lo es el viajante de comercio. Tampoco deberían incidir en la definición de la relación de trabajo en estos casos. La primera norma del Código Civil y Comercial en materia de prestación de trabajo para otros, personal, es el agente de comercio. ¿Con qué entra en crisis, con qué puede entrar en colisión? Con la calidad de viajante de comercio, que es un trabajador amparado al que históricamente le aplicamos la LST. Tiene un estatuto propio, la ley 14.546, el estatuto del viajante, que, entre paréntesis, está plenamente vigente porque el DNU 70-2023 lo derogaba, pero por lo que dijimos del DNU, el estatuto está plenamente vigente. Las figuras del Código Civil y Comercial
se refieren a relaciones interempresariales. El agente de comercio es un empresario en los términos del artículo 5. Tiene zona de ventas, tiene un preaviso, tiene cierto deber de actuar conforme las pautas del proponente, pero ¿en qué se diferencia del viajante? En que no pone su sola humanidad. El trabajador pone su sola humanidad. Es decir, existe una norma insoslayable para la consideración de la dependencia, es el artículo 37, que no está modificado, como sabemos, ¿no? El artículo 37 del LCT, cuando define el objeto del contrato de trabajo, lo define por el trabajo personal e infungible, por la actividad personal e infungible. Primera nota determinante de la existencia de relación de dependencia. Si hay prestación personal infungible, existe una alta probabilidad de que ese vínculo constituya un contrato de trabajo. Por lo tanto, que se lo califique como agente de comercio, si lo que sucede en la realidad es una prestación personal e infungible bajo la dependencia de otro para cumplir la actividad de ese otro, va a ser un trabajador. Va a ser un trabajador. Y no interesa, como sabrán todas y todos, no interesa cómo lo califiquen las partes. Un fallo del Tribunal Constitucional Español del año 99, del 26 de octubre del 99, después le paso a la organización, a Nahuel, le paso a ustedes, o a Facundo, tengo escrito bastante de lo que estoy diciendo en diferentes notas, e iban a tener la cita de este fallo que es de octubre del 99, bastante antiguo, del Tribunal Constitucional Español, donde dice que el legislador no tiene un margen amplio de libertad para calificar como no laboral aquellas relaciones que por su naturaleza comprenden trabajo subordinado. No interesa lo que dice el legislador, no interesa lo que dicen las partes, los sujetos individuales, no interesa lo que dicen los actores sociales. ¿Por qué no interesa? Porque el 14 dice en trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Entonces no interesa el nomen iuris. Acá cito una sentencia de nuestra corte, Pérez Condisco, del año 99, cuando invalidó el artículo 103 bis, incisos B y C, los llamados luncheon ticket, vales comedor. Si es una ganancia, remuneración, no importa cómo lo califiquen. Si una persona trabaja para otro, inserta en su comunidad empresarial y lo que pone solo su fuerza de trabajo, aunque se lo califique como agente de comercio en los términos del Código Civil y Comercial, se va a aplicar la LST. No importa lo que dice la ley bases en este aspecto. ¿Mm? Y lo propio, o todavía con mayor énfasis lo quiero decir, sucede con el contrato de prestación de servicios, el llamado contrato de locación de servicios en el Código de Vélez. ¿Mm? Esto no es tampoco una novedad de la ley bases. Lamentablemente, leyes, ahí sí, la mayoría creo del auditorio quizá eran estudiantes de la escuela primaria, o muy jóvenes o no habían nacido. Durante la década del 90 hubo un proceso de deslaboralización similar al actual. Son procesos de deslaboralización, donde se pretende excluir o limitar el colectivo jurídico laboral, excluir la mayor cantidad de posibles partícipes de ese colectivo jurídico laboral. Una ley de aquel tiempo, vigente, lamentablemente, nunca fue modificada, la ley de transporte de cargas, 24653, que decía que se hablaba del llamado fletero, decía el transportista que presta servicios por cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo caso no existe relación laboral ni de dependencia con los contratantes. Es decir, al transportista que realizaba un acarreo para otro con su propio vehículo, lo descartaba de la posibilidad de ser trabajador. Como conocerán, que estén interesados en la materia o litiguen en el fuero, existen múltiples casos donde la jurisprudencia califica al transportista como trabajador dependiente, porque por las circunstancias en las que se presta, por las características con las que se presta ese trabajo, existe subordinación, por lo tanto es un dependiente. ¿Mm? Y así varias normas, una ley, una resolución del Instituto de Acción Cooperativa del año 92. Menciono una muy antigua que tiene que ver con algo que si el tiempo me da, veo que pasan volando los minutos. El colaborador del Estatuto del Periodista. El Estatuto del Periodista
la ley 12.908 del año 44, fíjense de cuándo esto, del preperonismo, del 44, excluye del ámbito de protección del Estatuto del Periodista al colaborador que no cumple con 24 colaboraciones mensuales. El artículo 23 del Estatuto del Periodista, 23 inciso a ver, perdón, sí, dice que si no cumple 24 colaboraciones mensuales no se va a aplicar el estatuto. Bueno, no me puedo detener mucho en esto, pero eso no quiere decir que no esté amparado por el contrato de trabajo. Tal vez si está inserto en una organización ajena y no reúne esa calidad de colaboraciones, no es colaborador permanente en los términos de esta categoría del estatuto, pero sí trabajador dependiente. Pero bueno, luego voy a decir algo de los colaboradores propios del artículo 97. Lo que quiero señalar es que esta norma de la ley Bases, que dice que las contrataciones del Código Civil y Comercial, como prestación de servicios, concesión, estarán apartadas de la ley de contrato de trabajo, impone o exige para su aplicación que ese sujeto que presta el servicio tenga una organización propia. Mientras no tenga una organización propia, es un trabajador dependiente. De hecho, antes del 2015, antes del Código Civil y Comercial, relevantes civilistas como Espota, Borda, sostenían que el contrato de prestación de servicios había desaparecido con la aplicación de la LCT, con la vigencia de la LCT. Un fallo muy relevante en lo que me tocó participar como abogado, y sí reivindico realmente la calidad de los abogados laboralistas, me tocó a mí, como le podría tocado a cualquiera, el caso Rica con Hospital Alemán, la Corte lo resolvió desfavorablemente para el trabajador el 24 de abril del 18. El fallo de la Sala Séptima que había admitido la calidad de trabajador, en el voto de Estela Milagro Ferreyros, decía que ningún jurista destacado en el siglo XXI admitía que una persona pueda ser locador de servicios para otro. No se puede locar el trabajo personal. Esto no es admisible en el siglo XXI, ni mucho antes. Bueno, lo cierto es que esa sentencia fue modificada, es muy particular, tampoco me puedo detener, pero es muy particular, como casi todas las de la Corte en materia de profesionales de la salud, Cairone con Hospital Italiano, Bértola con Hospital Británico, Sefer con CEMIT. Al que le interesa el tema, le intereso que mire, le recomiendo, le sugiero que mire con cuidado. Siempre hay una casuística, una circunstancia, la aparición de un tercero en el modo de cobrar el salario. En el caso Rica, la aparición de una asociación de médicos que podría entenderse para la Corte, que asumió ciertas calidades de empleador. Pero, concluyendo este punto, si la persona pone su fuerza de trabajo, exclusivamente su fuerza de trabajo, no su organización, no terceros, no medios técnicos, su fuerza de trabajo, en la organización ajena, en lo que hace en la actividad de esa organización ajena, un médico en una empresa médica, un vendedor viajante en una empresa que vende productos o servicios, ¿eh? Vamos a estar en presencia de una relación de dependencia por aplicación del artículo 21, del artículo 25, 26, que define la calidad de trabajador y empleador. Enseguida vamos a hablar del 23, del 14 bis, con independencia de esta norma que pasa a ser superflua. Este agregado del artículo cuarto pasa a ser superfluo, no nos aporta nada, ni define nada, o no debiera definir nada. Quien tenga una mala intención y pretende desproteger invocando este tipo de normativa, bueno, probablemente lo haga. Pero existen estos argumentos para repeler, este tipo de normas deslaboralizadoras. Los colaboradores, en esto, ni los más osados flexibilizadores, ni la dictadura, diría cuando modificó la LCT en 1976, ni la reforma del menemismo en los 90, ni la Corte a partir del 2001, salvo algunas excepciones del 2004 al 2010, salvo 6 7 años, la Corte ampliada de Zaffarón y Petrarca y Argibay tuvo posturas razonablemente protectorias en materia de relación de dependencia, pero en el caso Farini y Dugan con Swiss Medical, pero salvo esos casos, hubo un proceso también deslaboralizador
alentado por la Corte. No por los tribunales ordinarios, pero sí fuertemente por la Corte. Pero ninguno, hasta ahora, hasta el artículo 97 de la ley 27742, se había animado a decir que se podía ser colaborador independiente. Recuerdo a un camarista, me sonrío un poquito porque estábamos hablando con la abuela antes de empezar esta actividad, fuera del aire, diríamos, del tiempo que estamos en esto, yo más que él, por mayor edad nada más. Y recuerdo un camarista, Perugini, actualmente está el hijo en la sala tercera, pero el papá estaba en la sala cuarta, Eduardo Perugini. Existe una ley procesal comentada, muy, muy usada en los tribunales en su época de Perugini. Decía lo que para el vulgo es changa, en un expediente que me había tocado como secretario en el juzgado 27. La persona que invocaba, que reclamaba, que demandaba, había dicho que había trabajado, se ha hecho determinados trabajos para un tercero, un tiempo reducido. Y quien contestaba decía, no, no fue trabajador dependiente, no es un contrato de trabajo, todo lo que hizo fue una changa. Decía Perugini, lo que para el trabajador lo que para el mundo coloquial es changa, lo que para el mundo coloquial para el lenguaje coloquial es changa, para el derecho del trabajo es trabajo eventual. Y es por lo tanto contrato de trabajo. Bueno, ahora el artículo 97 dice que puede haber un trabajador independiente, es decir, el titular de un pequeño emprendimiento, que puede valerse de hasta 3 trabajadores independientes, con los cuales no va a haber vínculo laboral, sino que van a estar regidos por una normativa especial, dictada al efecto, y no haber relación laboral entre ellos. Esta norma es de imposible aplicación, porque el titular, el trabajador independiente, titular de la organización, va a obtener el lucro, va a ordenar, va a organizar. Porque si el trabajador independiente y los llamados colaboradores son pares, no están uno arriba y otro abajo. Haga usted este gesto manual para que se comprenda. Si son pares, va a ser una cooperativa, va a ser una sociedad de hecho, no va a ser la relación que prevé el 97. Porque el 97 prevé que hay un titular del emprendimiento, el trabajador independiente, que se vale de hasta 3 colaboradores. Si eso sucede, el trabajador independiente entra en la calificación del artículo 26 como empleador. Es quien organiza el trabajo, quien administra, quien obtiene la ganancia. Y los colaboradores entran en el artículo 25 como trabajadores. Y la relación que se plasma entre quien pasa a tener la calidad de empleador y quien pasa a tener la calidad de trabajador es el contrato de trabajo del artículo 21. Entonces no tiene aplicación práctica el artículo 97. Todos esos supuestos vamos a estar necesariamente, imperativamente, en presencia de un contrato de trabajo. Y la interpretación que pueda realizarse sobreestimando la figura del 97, diciendo que un sujeto trabaja colaborando para otro, no recibiendo una remuneración, porque un pago tiene que recibir, el trabajo no se presume gratuito. Si se dice que eso no es un contrato de trabajo, violenta el 14 bis. Entonces, o es inaplicable o es inconstitucional. Esto del lado de la figura del trabajador. Del lado de la figura del empleador, la norma también exótica es la modificación del artículo 29. Esta es también muy, muy grave, muy, muy grave. Como ustedes conocerán, históricamente el 29, que era el 31 en la Ley de Contrato de Trabajo en 1974, significaba de algún modo la reglamentación del artículo 14. El artículo 14 es la norma antifraude por antonomasia. Dice, la intervención de terceros es nula. Si alguien presta un servicio para otro, ese otro va a ser empleador. Y lo mismo decía el 29 hasta el 8 de julio del 2024. El 29 decía hasta el 8 de julio del 2024 que quien sea contratado por terceros con mira a proporcionarlos a las empresas será considerado empleado de quien reciba el servicio. Empleado de quien reciba el servicio. Y ambos responderán solidariamente. ¿Qué modifica la ley? La ley base dice
que va a ser empleador quien lo registre, con independencia de quien reciba el servicio. Soslaya el principio de primacía de la realidad, lo cual por supuesto afecta una directriz básica del derecho del trabajo, pero no modificó el artículo 14, y el artículo 14 sigue diciendo que la mera intermediación es nula. Entonces, si alguien solo provee trabajadores, no estamos en el nuevo 29, estamos en el 14, y va a ser empleador quien reciba el servicio. La reforma del artículo 29 dice que sea enviado a terceros. Si hay terceros, hay primeros. Es el único modo que haya terceros. Y ese primero y ese tercero tienen que ser empresas. Y empresas es una organización de medios materiales, inmateriales, que bajo la dirección del empresario tienen determinado fin. Si solo es una estructura, un hombre de paja para proveer trabajadores, es una interpósita persona en los términos del artículo 14. Con lo cual es también de muy limitada aplicabilidad esta modificación del artículo 29 si se la lee como estoy sugiriendo que se lo lea. Y no alcanza, como tal vez pueda pensarse rápidamente, con la última parte del artículo que sigue diciendo que ambos responderán solidariamente. Porque en el derecho del trabajo, la calificación de empleador dispara una serie de consecuencias que no son, de alguna manera, no son alcanzadas con la solidaridad. Por ejemplo, la aplicación del convenio colectivo. El convenio colectivo que se aplica en una relación es el del empleador, no el del tercero, no el del tercero. En una situación del artículo 30 de subcontratación de actividad normal y específica propia, el convenio colectivo por el cual van a estar amparados los empleados del subcontratista es por el del subcontratista, no por el de la empresa principal. Si un banco contrata una empresa de seguridad, los empleados de seguridad van a estar regidos por el convenio de seguridad, no por el convenio bancario. En cambio, si hay una contratación directa, como sucedía como prevía o como describía el artículo 29 antes de la reforma, interponiendo sin ninguna razón a un tercero, y se convierte de ese modo en empleador al principal, se va a aplicar el convenio colectivo del principal. Por ejemplo, cuando un banco, y esto hay bastante jurisprudencia, hace intervenir sin ninguna razón a un call center para que le envíe trabajadores para brindar servicios que son propios del banco, llamar a sus clientes para vender la tarjeta de crédito, decirle cómo está el estado de cuenta bancaria, etcétera. Hasta la reforma, existen muchos fallos que decían esto es una intermediación fraudulenta, es empleador el banco y se rigen por el convenio bancario. Por otro lado, cae con la reforma, lamentablemente, si se aplica la reforma, el plenario eh, contra Telefónica, no me sale el nombre, bueno, ahora les voy a decir, el Vázquez. plenario Vázquez, perdón, Ah, gracias. Vázquez Mariana habla con Telefónica, que de alguna manera, yo decía un poco también en chiste, pero creo que es así, la reforma contesta al plenario, porque el plenario, yo invito a quien le interese el tema también, el dictamen de Eduardo Álvarez, quien era fiscal general, en ese momento, dice, al derecho del trabajo no le conforma que registre cualquiera, tiene que registrar quien recibe realmente el trabajo, da órdenes, obtiene la ganancia, el verdadero empleador. Bueno, la ley base le alcanza con que registre cualquiera. Por eso modifica el 7 bis también. El 7 bis de la 24013, diciendo que la registración hecha por cualquiera, y la pregunta es quién es cualquiera. Puede registrarlo un capataz, un gerente, el vecino, como cualquiera. Entonces, conclusión del 29 de mi punto de vista es que tiene un escasísimo margen de aplicabilidad en su actual texto legal, ¿no? En el texto de la ley de bases. Por ejemplo, si se me ocurre una empresa que brinda servicios informáticos y envía a un trabajador para un tema puntual en una organización ajena, en un banco, en un estudio jurídico, para que optimice los sistemas informáticos. Entonces, es una empresa realmente de servicios, no es un mero interpuesto,
que brinda un servicio a un tercero. Bueno, y ese tercero va a ser solidariamente responsable, más no empleador. Pero si lo que existe es una mera provisión de personal, rige el artículo 14. Y como última cuestión de este punto, si no se lee en el modo restringido que estoy proponiendo esta modificación, debemos preguntarnos por qué sigue vigente el 29 bis y los artículos 68 a 72, 73 de la Ley de Empleo y el decreto 1694 del 2006, referido a empresas de residuos eventuales. ¿Cómo? Si una empresa está constituida como empresa de residuos eventuales, cumple toda la reglamentación, solo puede intervenir cuando hay eventualidad, y cualquier sujeto va a poder proveer trabajadores sin estar inscrito en el registro que ordena el decreto 1694, y no va a ser considerado empleador. Sería un absurdo pensar eso. Entonces, la intención fue acá claramente eh, desprotectoria, buscando algo que ahí tengo en la biblioteca, un libro de Noemí Klein. Noemí Klein es una importante politicóloga, socióloga, que dice que en la globalización, en la economía globalizada, increíblemente, existen empresarios, muchos empresarios, que rehúsan ser empleadores. Si quiere asumir la calidad de empresario y ostentar y vanagloriarse de la calidad de empresario sin asumir la calidad de empleador. Bueno, esto no es aceptable. Quien emprende, quien desarrolla y se vale de sujetos para realizar su giro, su actividad, esos sujetos son trabajadores propios como regla. Y voy concluyendo con el artículo 23 que siempre intentó unir estas dos puntas. ¿De qué modo? De un modo muy práctico, sencillo, simple, diciendo, el hecho de prestar un servicio a un tercero hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y después creando excepciones, salvo que por las circunstancias, modalidades, se demostrase lo contrario, eso lo sigue diciendo, y en un segundo párrafo, previo a la reforma, disponía que tampoco tenía operatividad, o mejor dicho, que quedaba desvirtuada. Tenía operatividad, pero quedaba desvirtuada esta presunción cuando era dable de calificar como empresario que prestar el servicio, lo que dije al principio de mi intervención. ¿Cuál es la modificación del DNU y ahora de la ley bases? Decir que la excepción no operará cuando exista, cuando se trate, dice, y esto es clave, cuando se trate de una contratación de servicio, de obra de servicios y se emitan facturas o pagos bancarios acordes a esa situación. La pregunta es, ¿el mero hecho de que exista un contrato firmado como prestador de servicios o como concesión o como agente de comercio hace que la presunción no se aplique? Bueno, mi respuesta es negativa, porque la norma dice cuando se trate. Cuando se trate es cuando genuinamente constituya una relación autónoma. ¿Y a cargo de quién está la prueba en este caso? A cargo de quien lo invoca, de quien se exime, de quien dice no fui empleador. Entonces no cambió nada. La primera parte sigue vigente. Con la mera prestación de servicios, con el hecho de hacer algo personalmente para otro, se presume que hay contrato de trabajo. Y si quien viene a defenderse diciendo, no, esto no era un contrato de trabajo, esto era una prestación de servicios, esto era un agente de comercio, tiene que demostrar que se trata de eso, porque dice cuando se trate, no dice cuando existiera un instrumento que haya calificado el vínculo como prestación de servicios o se haya formalizado como prestación de servicios. Dice cuando se trate. Yo de esto escribí una nota que se las voy a compartir, titulada algo así: la estéril modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y en esto, y con esto concluyo, y tomo lo que dijo Nahuel, los principales y las principales responsables de que los efectos disvaliosos que esta normativa provoca en el mundo del trabajo y otros temas que no estamos mencionando porque exceden, ¿no? La derogación de los agravamientos indemnizatorios, las mal llamadas multas de la 24013, la amenaza que significa eh, la realización de medidas de fuerza de determinadas características, transformando eso en injuria presunta. Hoy me llamaron hace un rato unos trabajadores del Garrahan preocupados, pese a que es empleo público,
habría que ver si rige o no el 245 bis, perdón, el 242, la modificación del 242. La norma, la ley base tiene muchísimas modificaciones afectando derechos de los trabajadores. Pero les decía, concluyo con Nahuel. Los primeros que tenemos el deber, la competencia, debemos estudiar para esto. Debemos estudiar para esto, para atacar estas normas, son las abogadas y los abogados. Y luego los jueces. Pero los jueces difícilmente se expidan si no hay planteos serios, serios. Por ejemplo, yo creo que no es suficiente con decir la norma no se aplica porque es regresiva. No, no me parece suficiente. ¿eh? Podemos discutirlo o no, o en los contratos que venían de antes no se aplican las modificaciones. El 23 rige para una relación que venía de antes y me parece que sí, lamentablemente me parece que sí, porque es una norma cuasi procesal. La aplica el juez al momento de decidir, en el momento de resolver. ¿Mm? Yo tengo acá un solo fallo, voy a mencionar. Hay pocos, hay muchos sabrán sobre la vigencia o no de la 24013, la aplicación o no de las mal llamadas multas a causas anteriores en todo el país de todo tipo, sorprendentemente, ¿no? Asimilándolo en forma casi maliciosa con normas penales para no aplicar los agravamientos. Pero una de la sala segunda, sobre el artículo 23 de la sala segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, Pintos Ingrid con obra social de choferes de camiones y otros sobre despido, del 31 de marzo, dice: la reforma introducida por la Ley 27742 al artículo 23 establece que la presunción contenida en el presente artículo no será de aplicación cuando la relación se trate de contrataciones de obras o de servicios profesionales o de oficios y se emitan los recibos o facturas correspondientes a dicha forma de contratación. Así, el nuevo texto impone que se reúnan en forma acumulativa dos condiciones para apartarse del principio rector: que se demuestre que realmente se trata de una contratación de obras o servicios, y B, que se haya emitido documentación propia de este tipo de vínculo. Eso lo tiene que demostrar quien lo alega. Quien lo alega. Entonces hace falta, amigos, amigas, seguir estudiando, no conformarnos con ningún cliché, con la inteligencia artificial. Todo eso son herramientas. Hace falta seguir estudiando la naturaleza de las instituciones jurídicas, la aplicación de las categorías conceptuales básicas, en este caso lo que estamos hablando de la categoría de empleador, de trabajador, de la presunción de existencia de contrato de trabajo, la intervención de terceros como figura rechazada por el derecho del trabajo. Tres convenios de OIT, no tengo tiempo de expedir, tres convenios de OIT, el convenio 34 de 1933, el convenio 96 de 1949 y el convenio 181 limitan la intervención de terceros, prohíben las agencias de colocación, no se puede libremente proveer trabajadores. Seguir estudiando para provocar a los jueces a que limiten la aplicación de esta normativa precarizadora, desprotectoria, deslaboralizadora. Bueno, gracias y estoy abierto a las inquietudes, comentarios, lo que quieran decirme. Me excedí unos minutos probablemente. Muchas Gracias. gracias, Diego. Clarísima tu exposición y un gusto escucharte. Si alguien quiere consultar, lo vemos en el chat. Pato Trota dice, por suerte. Dice, Pato Trota, dice la doctora Trota, dice, por suerte los que escriben las modificaciones no saben de derecho laboral. Así es, así es. Hola Patricia, te saludo, mi amiga Patricia Trota. Sí, no, no tuvieron en cuenta, yo creo que especialmente no se tuvo en cuenta el conjunto, ¿no? Se tomaron aisladamente las normas. Y eso permite, como quedó gran parte de la teoría general, en definitiva el derecho del trabajo, eh, inmutable, nos permite seguir contando con esas normas básicas para limitar la aplicación de las reformas producidas. Sí, no, no, en realidad no sabemos, yo al menos no sé quién introdujo las modificaciones. Creo que es poco conocido el autor de la reforma, se dicen algunas cosas, pero nadie se hace cargo de la criatura, en definitiva. Pero bueno, no hubo un debate, eso no, por supuesto, además no es democrático, eso no sabemos que no hubo ningún debate, vimos que no hubo ningún debate. Pero sí, comparto con Patricia, por suerte no saben derecho laboral y eso facilita eh,
reprobar la aplicación de estas normas por ser contrarias al sistema de alguna manera, ser asistémicas, no encajar con el sistema y posibilitar su no aplicación o su mirada restrictiva. A ver, ahí. Esta Acá reforma pregunta, también. decile a vos, Tommy, dale, tranqui. Sí, acá pregunta Ileana Lema, ¿esta reforma también perjudica al empleador que cumple con la normativa? Me refiero a la derogación de las indemnizaciones agravadas. ¿Es competencia desleal? Y bueno, sí, claramente es competencia leal. La sabia doctrina fundamentalmente de la Sala Tercera, cuando comenzó desde el año 97 a extender responsabilidad, hay antecedentes de la década del 70, pero los más prolíferos e invocados parten del 97, a extender responsabilidad a socios y directores en caso de fraude laboral, casos Delgadillo con Yatel, Duquelsi con Fuar y bueno, y todos los que le siguieron hicieron mérito de esto, de que el trabajo no registrado, el fraude laboral, la fecha de ingreso tardía, el pago de parte de la remuneración sin registrar, no solo afecta al trabajador, no solo afecta a los organismos de seguridad social, sino que constituye competencia desleal. Por lo tanto, es llamativa la complacencia o el acompañamiento de algunos sectores empresarios de estas reformas, porque por supuesto esto va a alentar y alienta el trabajo no registrado y bueno, la persona que compite, no sé, yo recién mencioné al pasar algo de una empresa de seguridad. Existen cooperativas que actuando no como genuinas cooperativas, sino que tienen un dueño detrás y violando el artículo 40 de la 25877 que prohíbe a las cooperativas brindar servicios personales a terceros, compiten con empresas, con sociedades que tienen trabajadores registrados, cooperativas no genuinas, que por supuesto tienen costos reducidos al no pagar cargas sociales, al no pagar aportes y contribuciones. Por supuesto, significa una competencia desleal y alienta, pero bueno, se alienta lo no registrado, se alienta lo informal. Hay una norma dando vueltas, yo no la estudié, pero lo vimos en los medios estas últimas semanas, bajo el pomposo título de protección del ahorro de los argentinos, diciendo usted puede movilizar hasta $100.000, que nos vamos a preguntar de dónde provienen. Ujú. Los autos de fallos el fallo que yo mencioné creo es el de sala segunda, igual como le digo, le voy a mandar por escrito el material. Pintos Ingrid con obra social de choferes de camión el 31 de marzo del 25. Luego mencioné algunos de la Corte en materia de trabajadores de la salud, pero bueno, les mando la nota a través de la agrupación, de la asociación y lo van a tener. Buenísimo. Acá pregunta el doctor Agustín Melián sobre el artículo 29. Los empleados aportados por empresas de servicios eventuales se rigen por ART de la usuaria y el nuevo 29. ¿Por qué el empleador que lo registra? ¿Qué tarea de prevención puede hacer la ART del mero proveedor de personal? Sí, hola Agustín, también colega que conozco hace muchos años. Y bueno, ahí creo Agustín, vos estuviste de profesor en un posgrado en lo que me tocó participar a Ñeco, Lorenzo Ñeco. Y Lorenzo Ñeco dice que en los casos de intermediación lícita, hablando de intermediación lícita, hay una situación patronal bicéfala, ¿no? Bicéfala. Hay dos empleadores, perdón, hay un empleador pero dos sujetos. Para la ley actual hay un solo empleador que es el de la empresa que registra. Y sí, se dificulta yo respondería a tu inquietud si estoy entendiendo bien la pregunta. La RT de la usuaria no podría controlar nada, pero dado la responsabilidad solidaria que asigna en la última parte a la usuaria y que también se refiere a los riesgos del trabajo, me parece que por esa vía la ART de la usuaria tiene una legítima facultad de control también. Creo que la tiene. Acá pregunta Victoria Vilelo, ¿qué rol cumplen las contratistas como ADECO Manpower en estos casos de solidaridad? No, en eso no se modifica, en eso no está afectado afectado en el sentido técnico del término, ¿no? La reforma no se ocupó de ese punto. Las que menciona la colega, bueno, ADECO justamente
digo con nombre y apellido porque todos sabemos de qué estamos hablando. Tiene, por lo que yo conozco, al menos tres sociedades: ADECO Servicios Eventuales, ADECO Special y creo, y ADECO Recursos Humanos, y una sola está habilitada como Agencia de Servicios Eventuales. Las que están habilitadas en los términos del 1694 y del 2006 no están en nada, no ven en nada alterada su actividad y su responsabilidad con motivo de la reforma. Las que no, y sí ven favorecida su actividad, porque no son empresas de servicios eventuales y conforme la reforma podrían derivar personal y sin generar la calidad de empleador de la empresa usuaria. ¿Sí? El texto de la reforma facilita a estos meros, el texto literal de la reforma, ¿no? A estos meros proveedores de mano de obra. Pero esto no aplica a las que son, a las que están encuadradas, calificadas como empresas de servicios eventuales. Vi algo ahí al pasar y es un problema. A ver si la tenés ahí para leer la aplicación, y voy a aclarar algo, la aplicación temporal del 23. Héctor García que decía, ¿podría repetir? No, son los autos. La aplicación del Soy yo, 23. Facu, soy yo. Ah, Agus. Sí. A ver, es un tema, como tantos polémicos. Si lo vemos como que el artículo 23 contiene una norma procesal, la presunción es una norma destinada dirigida al juez o a quien resuelve, alguien podría decir tiene aplicación inmediata. Tiene aplicación inmediata. A partir de la reforma ya se aplica. Se dijo históricamente, la doctrina procesalista históricamente sostuvo que las reformas procesales se aplican a las causas vigentes. Ahora bien, esta yo diría que es una norma procesal sustancial. De hecho, está puesta en la ley de fondo. Y como sabemos, las cuestiones adjetivas, meramente procesales, constituyen competencia de las provincias. Si el Congreso Nacional pudo legislar en esta materia, algo de ley de fondo tiene. A partir de esto, mi consideración es de que es la siguiente. Aunque la situación haya tenido lugar antes del 9 de julio, la persona trabajó antes del 9 de julio, si la demanda se planteó después del 9 de julio, se aplica el nuevo artículo 23, porque el sujeto que viene a reclamar a los tribunales conoce este nuevo texto del artículo 23 aunque la relación haya tenido lugar antes. No pasa lo mismo, por ejemplo, con el artículo 242. El artículo 242, cuando crea una causal presunta de despido vinculada con la ocupación de establecimiento, con medida de acción directa, solo se aplica a hechos que ocurrieron luego del 9 de julio. En cambio, acá los hechos respecto al 23 pudieron ocurrir antes del 9 de julio. Ahora, si la demanda se instauró antes del 9 de julio, tampoco se aplica el 23, porque quien demandó tuvo en mira el 23 conforme al texto anterior. Si quien demandó después del 9 de julio, vigente el 27.1742, creo que puede aplicarse el artículo 23 modificado. Esa es mi opinión. Bien. Mm, Sí, acá alguien pregunta si hay casos donde los jueces rechacen la aplicación de los agradamientos con la ley bases, con fundamento de la ley bases. Hay muchos. Si que le mando un dossier de jurisprudencia, pero hay muchos fallos, no en el orden nacional. Uno solo conozco en el orden nacional, pero en Córdoba, en Rafaela, en Corrientes. Misiones, en Corrientes. En el orden nacional hay una sentencia de la Sala Octava que rechazó la multa del artículo 132 bis, diciendo que no se había, que no se habían expresado agravios en forma suficiente, no sé, convincentes, respecto de la no, la no vigencia del 132 bis. Quiero decir algo de esto justamente. Para mí la Corte ya dijo que la ley bases en este aspecto no se aplica retroactivamente. Cuando falló por septiembre, octubre del año pasado, que declaró la inconstitucionalidad del 132 bis, dijo vigente en el momento de los hechos en que se juzgan. Entonces, si la Corte hubiese entendido que con la ley bases los agravamientos no eran más ley vigente, no declaraba la inconstitucionalidad. Directamente no lo aplicaba por no ser ley vigente. ¿Mm? Sin embargo,
la Corte se vio obligada a declarar la inconstitucionalidad, diciendo que es una causa que se juzgó luego del 9 de julio, pero diciendo cuando sucedieron los hechos, el agravamiento estaba vigente. Yo estoy convencido, y creo que la Cámara Nacional, hay muchas sentencias de la Cámara Nacional diciendo no se aplican retroactivamente estas derogaciones. Hay muchas. Me parece que esa tendencia se va a consolidar. Bueno, niñas y niños, si no tenemos más preguntas, yo voy a pasar a mi trabajo y bueno, estamos siempre conectados en los tribunales, presencialmente cuando vamos y acá en las redes para vernos y para intercambiar sueños y angustias. Diego, muchísimas gracias por... Perdón, Facu, ¿qué decías? No, no, muchísimas gracias. Sí, sí, por demás, todo. Impecable la disertación, todo. La verdad que muchísimas Bueno, gracias, gracias. Un lujo, Diego, gracias. Un Gracias, abrazo grande para todos. Chao, chao, que tengan linda noche. Gracias, chao.